Una señorita de 17 años se quitó la vida. Imagínense el dolor tan grande que sufrieron los padres. Estaban devastados. Llegó el pastor de su iglesia a visitarlos. Y lo interesante es que el pastor por varias horas se sentó y no dijo nada, ni una sola palabra. No hubo promesas, no hubo sermones, no hubo exhortación. El pastor estuvo ahí sentado con ellos y de repente comenzó a llorar. Y todos lloraban. Cuando acabaron las lágrimas, él se levantó, les dio un fuerte abrazo y se fue. Años después, el padre de esta chica le dijo al pastor que habían quedado muy agradecidos como familia por el gesto de simpatía que él mostró en ese momento de dolor. Ellos en ese instante no necesitaban sermones, ni promesas, ni palabras de consuelo. Ellos solamente necesitaban que alguien estuviera con ellos, entendiendo su dolor. De esto vamos a hablar justamente en esta ocasión, la lección número 8. Jesús mostraba simpatía. Dios permita que cada uno de nosotros podamos hacer lo que este pastor hizo. A veces no es tan importante hablar, decir. A veces lo más importante es compadecerse de las personas y colocarse en sus zapatos cuando están en medio de una situación de crisis o de dolor. Quédate con nosotros, ese será el tema de esta ocasión. En un momento iniciaremos el repaso de nuestra lección. Qué gusto nos da el poder darte una cordial bienvenida una vez más a un repaso más de nuestra lección. Estamos analizando un folleto maravilloso titulado La Luz del Mundo, o para la versión de alumnos, el papel de la comunidad, el papel de la iglesia en la comunidad. Y hemos estado analizando de una manera muy interesante el método de Cristo para ganar almas. La sierva de Dios dice que ese es el único método infalible. Y cada semana estamos analizando uno de estas frases que componen este método de Cristo. Dios permita que realmente este método pueda motivarnos y levantarnos como iglesia a cumplir la misión que el Señor quiere que cumplamos. Nos da una gran alegría tener con nosotros al pastor Abraham Ramírez, una vez más en esta lección número 8, pastor. Bienvenido. Gracias. Sí, aquí listos para considerar la lección número 8. Jesús mostraba simpatía. Otro elemento del método de Cristo. Ya hemos visto algunos. Ahora Jesús muestra simpatía. Vamos a ver cómo lo hacía. Y vamos a ver que el Señor Jesús no nada más decía, sino que hacía también, ¿no? Y que eso es importante que la iglesia también lo haga. Correcto, pastor. El pastor Héctor Armenta Espinosa es nuestro invitado especial en esta ocasión. Le damos una cordial bienvenida, pastor. Bienvenido. Mucho gusto y qué gusto saludarles a cada uno de nuestros amigos que constantemente nos ven. Y es un privilegio poder estar compartiendo lo que contiene esta lección, donde vamos del asunto teórico al asunto práctico. No solamente sentir simpatía, sino mostrar la simpatía con hechos, con acciones. Eso es parte del contenido de esta lección. Correcto, pastor, muchas gracias. Y no sé, pastor, qué pasó en tu corazón al estudiar esta lección, pero a veces yo sentí que a veces estamos tan lejos del objetivo, ¿no? Del propósito que Jesús nos quiso mostrar. A veces estamos tan enredados en tantas cosas que nos olvidamos de mostrar simpatía, no solamente como un programa, ¿no? De preparar el programa para mostrar simpatía, sino en la vida diaria. Sí, es que, tenemos la obligación de atender necesidades, que me parece va más allá de tener simpatía o de solamente tener un asentimiento que realmente hay necesidades, ¿no? Tenemos que, extender nuestra mano para levantar al que está caído, dar una despensa al que tiene una necesidad, ayudarle llevándolo al médico. Estoy pensando en el buen samaritano, ¿no? Algo práctico, algo que va más allá de lo que es teoría. Correcto. Pues Dios permita que esta lección
sea de bendición para cada uno de nosotros y nos motive, no solamente sea de bendición, nos motive a hacer ese trabajo que el Señor quiere que realicemos. Vamos a compartir algunos saludos que tenemos aquí. Tengo a Miguel Blanco de Barranca Bermeja, Colombia. Un saludo para Miguel Blanco y toda la iglesia de Colombia. Familia Cuellar Andrade, Depósito Salta, Argentina. Un saludo y gracias por escribirnos. Y nos da mucha felicidad que este repaso sea de bendición para sus vidas. Pastor Abraham. Sí, pastor, saludos para la familia Suárez Osorio. Ellos nos escriben desde Venezuela en la iglesia de la Concordia. Felicidades, ¿verdad? Y también saludos muy afectuosos. Y también para la familia Ochoa, desde California nos escriben ellos. Un saludo para todos ellos. Gracias por seguir este repaso de la lección. Pastor Armenta. Sí, tenemos saludos para nuestro hermano Esteban Benjamín Espinosa Salinas, que nos ve en Perú, en la iglesia de El Pino. También Alicia Solís, de Caléxico, ahí en la frontera con Mexicali, en California. También a nuestra hermana María de Jesús, de Toluca, del Estado de México. Y ellas, junto con sus hijos, van a Suiza, y desde allá, cada ocasión, mandan saludarnos para que podamos allí en Basilea. Ellos tienen una iglesia hispana, así que un saludo también para ellos, con mucho gusto. Claro que sí, qué bendición, claro que sí. Vamos a prever lo que será nuestro bosquejo de repaso y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos con el pastor Armenta, que nos proporciona el primer punto. El primer punto de esta lección número 8 es un lamento escuchado. Consideramos que no hay necesidad en el corazón de una persona, ya sea audible o no. Dios está al pendiente. Él escucha nuestros lamentos. Así que el primer punto sería un lamento escuchado. Amén. Rosario. Sí, pastor, el segundo es un lamento entendido. Dios escucha y entiende toda circunstancia y toda situación que están pasando sus hijos. No pasa nada inadvertido para Él. Es un Dios benevolente. Amén. Y pues en la misma línea de pensamiento, el tercer punto sería un lamento atendido. Como decía el pastor Armenta, no solamente el Señor conocía o escuchaba los lamentos, atendía, ¿no? Los entendía y los atendía. Así que esos serán los 3 puntos de nuestro bosquejo. Vamos a hacer una pequeña pausa en un momento. Iniciamos el repaso de esa lección número 8. Jesús mostraba simpatía. Ya volvemos. Vamos a iniciar nuestro repaso, no sin antes pedir la bendición de Dios a través de esta oración. Les invitamos que nos acompañen. Señor, queremos agradecerte porque nos has dejado un método infalible para poder realizar la tarea que nos encomendaste. Ayúdanos, Señor, a analizar cada parte de este método, que podamos hacerlo con la seguridad de que tu Espíritu Santo nos conducirá a un buen entendimiento, pero sobre todo, Señor, condúcenos a la acción para que podamos realmente poner en práctica lo que estamos estudiando en nuestras propias vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos entonces a iniciar nuestro repaso de la lección número 8. Jesús mostraba simpatía. Y vamos con el primer punto, que es un lamento escuchado. Un lamento escuchado. Pastor Abraham, Pastor Armenta, qué bueno que tenemos a un Dios maravilloso que se preocupa por nuestras necesidades, que escucha nuestros lamentos, que se compadece de nuestros dolores, nuestras situaciones tristes. Y qué bueno, pastor, que nosotros estamos convencidos que la evolución, ¿verdad? La evolución deja al ser humano sin esperanza. Mencionábamos hace un momento detrás de cámaras, la evolución te deja sin esperanza y te deja solo en un universo donde eres una ínfima parte, ¿no? Qué bueno que la palabra de Dios nos dice que tenemos a un Dios que nos ama y se preocupa por nuestras necesidades. Sí, cuando nosotros pensamos
en qué somos o quiénes somos en el macromundo, en el universo, pensando en lo que la sierva del Señor menciona, que hay otros mundos habitados donde las personas o las criaturas no han caído. Pensamos en las millones de galaxias que tenemos en el universo. De esas galaxias nosotros pertenecemos a una. En esa galaxia hay un sistema solar. En ese sistema solar hay un planeta habitado. Y en ese planeta habitado hay más de 7,000 millones de habitantes. Pero cuando hay una necesidad de una persona, el Dios que todo lo ve, el Dios que todo lo escucha, aludiendo al título de este primer punto, un lamento escuchado, para el Señor no pasa desapercibido. Aun cuando seamos la criatura menos importante en esta tierra habitada, el Señor está atento a tu necesidad y a mi necesidad. Qué satisfactorio es saber que, pues, como el pastor mencionaba, no pertenecemos a una creación que ha venido por evolución, sino más bien a una creación que hay un creador, claro, y que está al pendiente de sus criaturas. Y lo podemos ver desde el tiempo antiguo, la parte del domingo particularmente, donde presenta el tiempo de la esclavitud del pueblo egipcio. Dice que Dios vio y oyó las necesidades de ese pueblo. Fue así que mandó a Moisés para que pudiera dar un mensaje al pueblo y poder sacarlo de la esclavitud. Pero la raíz es que Dios escuchó los lamentos, pues, del sufrimiento de un pueblo esclavizado. Lo mismo sucedió en el tiempo de los jueces. Cuando el Señor levantaba a un juez, pues el pueblo hacía algunas cosas buenas, pero de pronto se olvidaba. Y cuando ellos se olvidaban de Dios, de pronto los pueblos aledaños venían y los oprimían, y en esa opresión clamaban a Dios y Dios les escuchaba, y dice, se movía a misericordia. Pero eso sucedía juez tras juez, y Dios mostrando misericordia para con ellos, escuchando los clamores que ellos tenían. Y muchas gracias, pastor. Y qué alegría saber esta noticia, pastor Abraham, y más en un mundo lleno de desesperanza. Mencionaba el pastor Armenta, más de 7,000 millones de habitantes, y a veces te sientes tan solo cuando estás en medio de tu dolor, en medio de tu necesidad. No hay quien se compadezca de ti. Y qué bueno saber que tenemos un Dios maravilloso que se compadece de nosotros. Sí, pastor, es triste saber que hay miles, millones de personas que se sienten solas, ¿no? Porque si esas personas creen que no hay un Dios, que venimos a través de un proceso de evolución, que venimos, ¿verdad?, por un accidente catastrófico que fue y que hubo vida, pues ¿a quién van a recurrir? No pueden alzar los ojos al cielo y pedir algo, porque no existe nada allá arriba. ¿A quién van a acudir? Es triste la situación. Bendito sea Dios que nosotros sí creemos en algo, ¿verdad? Creemos en el Dios Todopoderoso que nos hizo, un Dios que está atento a nuestras necesidades. Y mientras hablaba el pastor Armenta, me vino a la mente un salmo que expresa esa esperanza que tienen los que sí creen en Dios, pastor. El Salmo 121. Claro, el salmo de la seguridad, ¿no?, en medio de la aflicción. Así es. Mira lo que dice. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Es una persona que habla, que pregunta de dónde viene mi socorro, pero la respuesta a esta pregunta está clara en su corazón, en su mente, porque en el versículo 2 dice, mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Para esta persona, para el salmista,
No somos nosotros producto de un proceso evolutivo, ni siquiera de una catástrofe como hemos dicho. Él sabe que quien lo hizo es Dios. Y no tan solo lo creó, sino que está atento a todas sus necesidades. Cuando estaba comentando el pastor acerca del pueblo de Israel, que clamaba y que Dios lo escuchaba, me pareció un poquito localista, ¿no? Los versículos de atendiendo Dios los asuntos de su pueblo. Cuando Dios está atento a los quejidos de toda la humanidad. Correcto. Y encontré unos versículos, pastor, en el Salmo capítulo 34, versículos 18 y 19. Dice, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón. Es decir, todos los quebrantados de corazón, el Señor está atento a sus quejidos, ¿verdad? Está atento a todo lo que le sucede. Y el versículo 19 dice, muchas aflicciones puede tener el justo, pero de todos las librará el Señor. Amén. ¿Sí? Así que podemos andar en situaciones difíciles, situaciones complicadas, muchas aflicciones, pero de todas nos va a ayudar el Señor, nos va a sacar de todas ellas. Qué maravilla. Pastor Armenta, qué lindo saber, qué buenas nuevas escuchar que tenemos un Dios que se preocupa por nosotros, que escucha nuestro clamor, nuestros gemidos, nuestro dolor. Pero ¿qué hay con nosotros como iglesia? Porque esto hay que aterrizarlo. ¿Qué hay con nosotros como iglesia, como individuos? Estaremos escuchando el clamor cuando salimos en una Ciudad de México como la que nos ha tocado vivir a ustedes en Toluca, y salimos y siempre encontramos diversas necesidades, pastor. ¿Estaremos escuchando el clamor de las personas y estaremos haciendo algo por ese clamor? Creo que es muy importante el que al detectar nosotros una necesidad podamos decirles a las personas, miren, Dios se ha preocupado por su pueblo en todo momento, como sus hijos. Nosotros somos sus hijos y por lo tanto también se va a preocupar por nosotros. Unos versículos antes del Salmo 34, de lo que leyó el pastor Abraham, dice David, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El saber que Dios se ha preocupado por un hombre como David, con todos sus detalles, que se preocupa por alguien como nosotros, me parece que eso nos estaría dando autoridad como para decirle a una persona que está en necesidad, mira, también por ti Dios se va a preocupar. Lo que tienes que hacer es de igual manera, como hizo David, como hizo el pueblo de Israel, como hacemos nosotros. Clama a Dios y Él te va a escuchar. Dios no deja sin atención al clamor más insignificante de una persona. Por ello, con confianza debiésemos decirles a las personas que ellos también son escuchados por Dios. Amén, amén. Pastor Abraham. Sí, pastor, hay una nota en la lección de la parte del domingo que en resumen dice que Dios no pasa por alto ninguna cosa que altere nuestro bienestar. Todo lo que produzca tristeza en nuestro corazón, todo lo que altere la paz de nuestro ser, ¿sí? Todo quebranto de nuestro corazón, Dios está atento a ello. Y sin duda alguna nos saca de ese quebranto, nos da paz y aleja la tristeza de nuestro corazón. Dios está atento a todo quejido, ¿sí?, de sus hijos y va a solucionar cualquier ser problema. No pasa nada desapercibido en el corazón de Dios, en su oído, para escuchar los clamores de sus hijos. Amén. Qué seguridad. Hermano, si estás pasando por una situación complicada o difícil en este momento, al repasar esta lección, recuerda, tenemos un Dios maravilloso. Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Confiemos en este pensamiento y llegamos a una pausa para continuar con el estudio de esta lección número 8. Jesús mostraba simpatía. Ya volvemos. Aquellos que oyen la voz mansa de Dios, que siguen los mandamientos y las órdenes del cielo,
que dicen que la sangre de Cristo tiene poder para libertar al pecador. Bienaventurados los que confían en Dios, bienaventurados los puros de corazón, que no se compren, no se vendan, que alimenten una fe que no cede al mundo en derredor. Bienaventurados los que oyen la voz de Dios. Aquellos que ven en la cruz la salvación y que encuentran motivos en la gracia para seguir, que por la fe renuncian a todo para alcanzar los aplausos del cielo y así avanzar. Bienaventurados los que confían en Dios, bienaventurados los puros de corazón, que no se compran, no se vendan, que alimenten una fe que no ceda al mundo en derredor. Bienaventurados los que oyen la voz de Dios. Los que lloran serán consolados, los perseguidos serán libertados, los que buscan verdad y justicia verán al Creador. Los que lloran serán consolados, los perseguidos serán libertados, los que buscan verdad y justicia verán al Creador. Lloran serán consolados, los perseguidos serán libertados, los que buscan verdad y justicia verán al Creador. Bienaventurados los que confían en Dios, bienaventurados los puros de corazón, que no se compren, no se vendan, que alimenten una fe que no ceda al mundo en derredor. Estamos analizando la lección número 8, Jesús mostraba simpatía, y vamos a analizar el segundo punto. Ya analizamos un lamento escuchado, vamos con el segundo punto, un lamento entendido. Y creo que es bueno a estas alturas de nuestro repaso, Pastor Abraham, Pastor Armenta,
pues más o menos definir qué es la palabra simpatía, ya que dice que Jesús mostraba simpatía, pues es bueno tratar de entender qué significa esta palabra interesante, mostrar simpatía. Y otra que conocemos mucho es la palabra empatía, ¿no? Ponerse en los zapatos de los demás. ¿Qué podemos decir acerca de esto, pastor? Bueno, la parte de la lección menciona que la simpatía tiene que ver más con el entender, el conocer una necesidad. La simpatía es un asentimiento conociendo que hay una necesidad. La empatía va un poco más allá, creo que lo vamos a ver en la siguiente parte. Pero sí es importante entender lo que Jesús mismo estaba realizando, porque Él dice que se mezclaba con la gente, conociendo las necesidades. Quiero imaginarme a una persona que quiere conocer cómo puede ayudar. Bueno, mezclándose con la gente, viviendo con la gente, interactuando con ellos, teniendo un conocimiento experimental de lo que las personas están pues viviendo. Entonces yo puedo simpatizar con ellos cuando sé la forma en que ellos están viviendo. Quiero imaginarme, por ejemplo, en el caso del buen samaritano, la parte que corresponde para el martes donde habla del buen samaritano. Bueno, el buen samaritano simpatizó con la persona, con el herido. Así que no solamente se paró como lo hizo el levita o como lo hizo el sacerdote, sino que él hizo algo más. Y eso lo vamos a dejar para la siguiente parte, pero es importante pues que podamos simpatizar con aquellos que necesitan, con aquellos que requieren de nosotros alguna atención en particular. Por eso el mostrar simpatía, bueno, necesito yo entender a la persona en la situación en la que él se encuentra. Y estar dispuesto a hacer algo para suplir esa necesidad, me imagino yo. O sea, sí lo vamos a ver más adelante, pero no es solamente porque pasó por allí el sacerdote y el levita, ¿no? Y vieron al hombre herido. Seguramente dijeron, híjole, qué lamentable, ¿no? Está difícil la situación de este pobre hombre, ¿no? Voy a orar por él, ¿no? O Dios lo ayude, ¿no? Pero ahí se quedó. Entonces, ¿qué significa mostrar realmente simpatía? Lo que hizo este hombre, ¿no? El buen samaritano. Voy más allá. Sí, pastor, el Señor Jesús en su ministerio mostró simpatía, compasión por los demás, ¿no? La lección nos dice que simpatía es tristeza con simpatía por el sufrimiento de una persona. Es decir, yo me doy cuenta que esa persona está sufriendo, siento compasión, y no tan solo siento y veo y entiendo la necesidad, sino que eso me impulsa, ¿sí?, a hacer algo por esa persona, ¿sí?, para solucionar su situación. Y el Señor Jesús se menciona, por lo menos en el libro de Mateo, yo rápidamente encontré 3 veces en que el Señor dice que sintió compasión. Por ejemplo, Mateo capítulo 9, versículo 36, dice, al ver las multitudes, sintió compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor. Había mucha gente que no sabía cómo vivir, desorientadas, sin rumbo, sin guía, sin propósito, sin metas, sufriendo enfermedades tal vez psicológicas. Está ahí todo un pueblo, una multitud que no sabe para dónde caminar. Y el Señor sintió compasión por ellas, ¿no? Ahora, en Mateo 14:14, que también lo cita la lección, dice, al salir Jesús, vio una gran multitud, sintió compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Es decir, el Señor Jesús ve tanta enfermedad, ciegos, cojos, mudos, sordos. Y yo creo que alguien puede, ay, pobrecitos, ¿no? Vamos a pedirle a Dios que algo bueno les pase y que solucione Dios el problema de ellos.
Nos quedamos cortos, pastor, con tan solo orar por ellos, ¿no? Entonces dice que Jesús sanó a los enfermos. Es decir, la compasión que sintió el Señor Jesús lo mueve a hacer algo más por ellos, no tan solo sentir simpatía, sino hacer algo por ellos. Y un capítulo más adelante, en el capítulo 15, versículo 32, dice: entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y no quiero enviarlos en ayunas, para que no desmayen por el camino. La situación Jesús la entendió. Tienen hambre. Es una situación actual. Hay mucha gente que tiene hambre. ¿Y qué hizo Jesús? Les dio de comer. Creo que nosotros, al igual que el Señor Jesús, no tan solo hemos de simpatizar con las necesidades de la gente. Tenemos que hacer como Jesús e ir al siguiente nivel. Una acción compasiva. Ya siendo compasión, pero ahora entro a la acción compasiva. ¿Qué voy a hacer por todas esas necesidades por las cuales siento compasión? Correcto. Y decíamos acerca del buen samaritano. Déjenme volver a la historia. La historia del buen samaritano. Este hombre toma a esta persona necesitada, le suple la necesidad, lo lleva, paga, etcétera, etcétera. ¿Qué significa esto, pastores? Que el mostrar simpatía conlleva un costo. Tiene un costo, así es. En el caso del samaritano, yo puedo ver que él arriesgó su seguridad, porque posiblemente los ladrones podrían estar allí acechando para ver quién se acercaba para hacer lo mismo con él, pero él arriesgó, consciente, él arriesgó su seguridad. Y por otro lado, él estuvo dispuesto a pagar el precio, el costo de la atención médica del herido. A tal grado de que cuando llega ahí al hospital en ese tiempo, ¿verdad? Llega al hospital, le dice: mira, aquí está esta cantidad para que atiendas a este hombre. Pero si esto que te dejo no es suficiente, si gastas más de lo que te dejo, cuando yo regrese, nada más me das la cuenta y yo te lo voy a pagar. O sea, hay un costo. Y ese costo me parece que es lo que nosotros tenemos que estar conscientes que debemos pagar también ahora. Pastor Abraham mencionaba hace un momentito, orar no es suficiente. Orar no es suficiente, porque una oración no quita el hambre. Y si es larga, quizás da un poquito más de hambre, ¿no? Pero una oración tampoco quita el frío. Pero ¿qué tal lo que se acostumbra aquí en la Ciudad de México? Una torta de tamal. Bueno, una torta de tamal. Una frazadita, una cobijita. Sí, la oración es muy importante, pero también la cobija y también el pan es muy importante para él. Por eso, me parece que ir más allá y pagar el costo de la simpatía, me parece que eso es lo que como iglesia nosotros tenemos que estar atendiendo. Y no sé, pastor, si estamos dispuestos a pagar ese costo. No lo sé. No lo sé si estás dispuesto a comprarle zapatos al que no tiene. No sé si estás dispuesto a buscar un aparato auditivo al que no oye. No sé si estamos dispuestos a pagar una cuenta del herido. No lo sé. Sería bueno preguntarnos eso. Sí, me parece que estos son los elementos que en esta lección podemos verlos y que debiésemos ser prácticos en esto. Porque sí, el asentimiento, la simpatía con una necesidad, sí es muy importante y cualquiera la puede tener. Sin acción, absolutamente es diferente, ¿verdad? Correcto. Cuando estaba leyendo esta parte, pastor, se me vino a la mente que la iglesia pudiera, por ejemplo, prestar sillas de ruedas, ¿no? O sea, oramos por los que padecen alguna enfermedad limitante y entonces comprar la iglesia unas 5 sillas de ruedas, ¿no? Y prestarlas, o en último caso regalarlas. Hay gente que solamente con prestárselas un tiempo, 2, 3 meses, mientras que pasa alguna enfermedad, alguna lesión, ¿verdad? Y ya. Pero regalarlas. O sea, creo que nosotros y las iglesias, nosotros en particular y las iglesias en general, ¿verdad? Debemos estar pensando ya en acciones que podemos hacer para el bienestar de nuestra comunidad, ¿no? No solo tener un sentimiento emocional,
sentir tristeza por la persona, sino a ir más allá, a avanzar a una acción compasiva. Jesús no solo definió la compasión, sino que mostró la compasión, ¿no? Y entonces a mí me llamó la atención lo que dice la lección de escuela sabática, que dice que un pródigo, porque también pone el caso del hijo pródigo, es un derrochador extravagante, sin control. Eso fue el hijo, ¿sí? Derrochó, extravagante y sin control. Se acabó todo. Pero cuando viene el hijo y el padre lo acepta, y entonces a los ojos del otro hermano, del hermano mayor, el padre fue un derrochador, extravagante y sin control. ¿Por qué? Porque se mostró compasivo con su hijo que había regresado, ¿verdad? Y derrochó, hizo fiesta y todo. Y entonces el hijo mayor dice, mi padre es igual que mi hermano, ¿no? Cuando nosotros ayudamos, a lo mejor, tal vez las personas alrededor digan, son derrochadores, estos que de dónde sacan tanto para estar ayudando, es una pérdida, además ni bautismos hay, ¿no? Pero corremos este riesgo, así como se corre un costo, como dijo, financiero, otras cosas, también podemos nosotros correr este riesgo de que la gente nos malentienda. Sí, pastor, creo que es importante lo que menciona el pastor Abraham, porque cuando el hijo malcriado ese regresa a casa con un sermoncito que el padre porque fue movido a misericordia, no le permitió que el hijo presentara el sermón, solamente inició, pero el padre dice que corrió, lo abrazó, lo besó, le dio un vestido, le dio sandalias, le dio un anillo, compartió un becerro, hizo una fiesta, hizo una declaración de hijo cuando ya no le correspondía, lo restituyó. El padre, la verdad es que hizo un derroche de amor en favor de un hijo malcriado. Eso es lo que Dios hace por ti y por mí. Derrocha su amor para que tú y yo podamos formar parte de los redimidos y restituirnos al estatus de hijos. Maravillosa misericordia y bondad y simpatía que Dios tiene para con nosotros. Hagamos una última pausa, un momento, regresamos. El Instituto Musical Adventista es una escuela de música que tiene diferentes programas a partir de los 3 meses de edad en adelante. Es un lugar donde pueden venir a desarrollar sus habilidades musicales. El método Suzuki es la enseñanza de la música a través del amor, de la paciencia. Pero te lo van enseñando como si fuera un idioma. Vas empezando poco a poco, tú lo escuchas y se te va grabando y entonces ya después tú lo vas como copiando, pero en el piano, entonces se vuelve de una manera más fácil porque es una manera natural de aprender a tocar cualquier instrumento. La primera vez que vine a una clase de música fue maternal y la verdad es que nos gustó bastante. O sea, ni siquiera era un instrumento ni nada, era una cuestión de iniciación musical. Es una clase que te dan mamá con el hijo y vas haciendo lo que la maestra te dice. Entonces desde ese momento vas construyendo como que la relación de la música va con la mamá o con el papá, con la persona que lo traiga. Y me gustó, desde ahí me gustó mucho. En las clases hacemos muchas actividades que tienen que ver con el pulso. Eso es lo primero con lo que iniciamos. El pulso es la base, es el corazón de la música. Entonces, si un niño aprende a sentir el pulso de una música, de una canción de manera muy fácil, sobre eso ya va a poder construir todo lo demás. La mamá los carga, los van vistiendo al ritmo de la música, se les da masajes con la música, hay actividades donde se mecen también, jugamos mucho también con la pelota, una pelota grande donde los acostamos y ellos van sintiendo vibraciones, van escuchando la música. El alumno llega con su mamá y nos saludamos, lo primero que hacemos es saludarnos, que es como una reverencia, y de ahí iniciamos. En la clase es prácticamente, la maestra casi no habla, y cuando la maestra tiene que hablar va a decir algo lindo, algo bonito de lo que ha hecho el alumno. El ambiente en el que aprenden aquí es un ambiente que es muy motivador. Nosotros trabajamos mucho con la motivación, que los niños
no sientan como una carga pesada el aprender un instrumento, sino que sea una experiencia que los haga sentir felices. Y en esa felicidad incluye el trabajo del papá, o sea, el que su papá haga la música con él, pues es muy importante. El cómo intentan ya después ellos hacer cosas por ellos mismos, o sea, a lo mejor están aprendiendo sin darse cuenta cuánto saben, y lo notas hasta que de repente los ves intentando hacer alguna cosita, o que tú dices, les enseñas cómo va una pieza y a lo mejor no les sale, pero han estado escuchando tanto la música, tantas veces las clases, que entonces ya no es de que, es que dime dónde es, sino que ellos mismos, aquí no es, y lo buscan, ¿no es? Entonces aprenden el cómo ir resolviendo las cosas también. Siempre comparten su clase con otro alumno, con 1 o 2 alumnos más. Y aunque ellos están aparentemente en otra actividad, pueden estar jugando con sus carritos, pintando, ellos están escuchando. Y mientras que nosotros estamos dando la clase, yo los puedo escuchar que están cantando las canciones y que estamos practicando con el otro niño. Inclusive también los felicitan. Aprenden compañerismo, aprenden a respetar, aprenden el autocontrol, porque siempre están tocando delante de otras mamás, delante de otros compañeritos. La música es una de las pocas herramientas que te ayudan en el cerebro a hacer diferentes conexiones. Entonces, entre más conexiones tengan, significa un pensamiento mucho más rápido. Y bueno, el niño que puede o que toma clases de música generalmente tiene más facilidad, por ejemplo, en matemáticas, tiene una sensibilidad artística muy distinta a quien no, es quizá un poco más social que otro. Sí, fue bueno que empezara a tocar desde chiquita porque pues aprendí a desarrollar varias cosas que a lo mejor ahorita no pude haber desarrollado. Y pues también tenía más tiempo que ahora casi no tengo, entonces pues eso me ayuda bastante porque pues ya tengo lo básico y ya ahorita es más que nada desarrollar todo lo que tengo para poder utilizarlo más adelante de una mejor manera. Es abrir las avenidas del cerebro que de otra manera no se abren. Cuando tú trabajas música, todas las áreas de tu cerebro están trabajando y es como si hicieras ejercicio para todas las demás materias, para cualquiera que tú te quieras dedicar en la vida. Y es autocontrol también. Es darles la oportunidad de desarrollar un talento que lo pueden usar para hobby, lo pueden usar para orientarse a estudiar música, no sé si ellos más adelante así lo deciden, lo pueden usar para relajarse, lo pueden usar para disfrutar, o sea, son muchas las ventajas. Entonces sí creo que vale la pena invertir en traerlos a música desde maternal, desde chiquitos, a que aprendan, y el método en sí que aquí nos están enseñando es muy amigable, es familiar, y definitivamente si a mí me preguntas y tuviera la oportunidad, se la vuelvo a dar. O sea, mientras podamos, realmente quiero que mis hijos lo tengan. Entonces, sí, yo sí creo que vale la pena. Estamos analizando la lección número 8, vamos a la tercera y última parte y me gustaría leer una cita de la lección del día miércoles donde dice Jesús lloró. Dice aquí el deseo de todas las gentes, página 491. Mirando a través de los años venideros, Jesús vio los sufrimientos y el pesar, las lágrimas y la muerte que habían de ser la suerte de los hombres. Su corazón fue traspasado por el dolor de la familia humana, de todos los siglos y de todos los países. Los ayes de la raza pecaminosa pesaban sobre su alma y la fuente de sus lágrimas estalló, pero ahora escuchen la siguiente línea, mientras anhelaba aliviar toda su angustia. Jesús no solamente lloró, Jesús no solamente se compadeció, Él anhelaba aliviar el dolor. Así es. Qué hermoso palabras de Jesús
donde él expresa, por ejemplo, yo iré y lo sanaré. Una disposición para atender una necesidad de un hombre, dice Mateo 8:7. O cuando aquel leproso llega y le dice, si quieres puedes limpiarme. Entonces Jesús responde en Lucas 5:13, quiero, sé limpio, mientras lo tocaba para que él sanara. Otra declaración de Jesús, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. O ten ánimo, hija, tu fe te ha sanado. Me parece que ese podría ser un resumen de que el Señor atiende nuestras necesidades. Él no solo simpatiza, Él también actúa, porque finalmente es la función que nosotros como iglesia de igual manera tenemos. Quiero pensar también en una escena que estarán de acuerdo conmigo, donde una viuda se encamina saliendo de su ciudad rumbo al cementerio para llevar a su único hijo. Viuda, único hijo. En ese tiempo, con una cultura donde la mujer pues era tratada de forma muy especial, un contingente va saliendo de la ciudad, otro contingente está entrando. El que sale trae a un muerto, el que entra trae al autor de la vida. Y llega ante ese contingente que va saliendo de la ciudad y hace alguna acción por allí, detiene ese cortejo fúnebre y entonces se dirige a la viuda y le dice, no llores. No llores. Es una frase donde quizá nosotros no podemos entenderla. Tampoco la mujer en ese momento. Como alguien que ni siquiera la conoce de pronto le dice, no llores. Pero la mujer ignoraba que quien le estaba dando esa declaración era el autor de la vida. Jesús sabía lo que habría de suceder con su hijo, todavía dentro de el cajón allí, donde lo llevaban, o en la estera, que posiblemente pobres y posiblemente no tuvieron ni siquiera para un cajón. Pero allí, la viuda de Naín pudo recibir el beneficio de Cristo Jesús, que estuvo dispuesto para actuar, no solamente para reconocer un problema, pobrecita, viuda, el único hijo, el sustento. No, Jesús se ocupa para darle futuro a ese hogar, dándole la vida al hijo que llevaban a sepultar. ¿Qué acciones, qué declaraciones de Jesús? Me parece que esto muestra que Jesús no solamente oía, Jesús no solamente entendía, Jesús también atendía las necesidades. Con Marta y María lloró con ellos. Dice, se conmovió cuando vio que los judíos estaban llorando y toda la gente ahí reunida con las dos pobres mujeres, ya sin padres. La Biblia no habla ningún detalle ahí en San Juan 11, pero no solamente simpatiza con ellas, no solamente llora con ellas, también se dirige allí a la tumba y llama a Lázaro de nuevo a la vida. Ese es el Jesús, el que debemos de aceptar en nuestra vida y en nuestro corazón. Es maravillosa la sensibilidad que Jesús mostraba. La mujer de hemorragia, él se da cuenta que alguien lo está buscando con necesidad. Cuando está predicando, él se da cuenta que ya es tarde y la gente no ha comido, ¿verdad? Sensibilidad, ¿no? Me parece que es la palabra clave. Sí, Pastor, Jesús era un experto en ver, en descubrir las necesidades de los demás. Y creo que eso debiera también ser nosotros, ver las necesidades, ser capaces de ver las necesidades de los demás. Pastor, el pastor Armenta citó dos situaciones extremas. Una viuda que se le muere el único hijo que tiene. Y una familia donde hay dos mujeres y un hombre, y el hombre es el que se muere. Situaciones extremas. La muerte es el peor enemigo con el que luchamos, ¿no? Pero estos dos sucesos, pastor, nos muestra que para Dios no hay imposible en solucionar el problema por muy extremo que sea.
¿sí? Él puede dar de comer, Él puede curar a los enfermos, pero Él puede dar vida a los muertos también. Amén. Y es la esperanza de todos nosotros, ¿no? Y entonces, la situación de las dos hermanas, de Marta y María, a mí me llama la atención que con Marta, empieza a platicar. Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y le explicas, tu hermano va a vivir. Y se ponen a dialogar. Porque Jesús vio que la necesidad de esa mujer era la certeza de la resurrección en ese momento a través de las palabras. Y empezó a hablar con ella. Pero cuando vino María, ¿sí?, lloró Jesús. Es decir, a cada quien según su necesidad. Con unos son algunas palabras y con otros solamente llorar, estar presente. Yo creo que el Señor Jesús es el maestro del cómo arreglar, cómo solucionar las situaciones adversas de sus hijos. ¿Sí? Y entonces el Señor Jesús resucita a su hermano. Es decir, no solo lloro, no solo hablo, hago algo más. Y Jesús siempre no solamente simpatizaba, no solamente se conmovía, sino que iba y hacía algo más. Creo que esa sensibilidad y eso ir más allá debiera ser parte de nosotros también. Dios nos ayuda a mantener esa sensibilidad en la necesidad que nos rodea. Pastor, el papel de la iglesia en la comunidad, el papel que nos toca a cumplir en medio de las necesidades de la sociedad en la cual Dios nos ha colocado como sal de la tierra, Dios nos ha colocado como luz del mundo. Elena de White dice en Ministerio de Curación, la página 102, hemos de llorar con los que lloran y regocijarnos con los que se regocijan. Y ella concluye el parrafito diciendo, esta obra no será ni puede ser infructuosa. El papel que nos corresponde cumplir en la sociedad tiene sus frutos, tiene sus recompensas, diríamos, en este sentido, de acuerdo a la cita que Elena de White menciona. Encontré también una frase que dice, el gozo compartido es doble gozo. Con personas que están contentas y alegres, pues de igual forma debemos estar allí. Pero una frase más dice, la tristeza compartida es media tristeza. Interesante, ¿no? Porque es que en su momento debemos acudir. Cuando está la necesidad debemos acudir. Y debemos tener oído para escuchar, como el pastor de la historia en la introducción. No decir mucho, más bien tener un oído presto para escuchar. Hay personas que necesitan desahogar sus penas, sus necesidades, y nosotros debemos de tener esa disposición. El apóstol Pablo no está diciendo que nosotros no debemos de llorar, no está diciendo que nosotros no debemos de tener un duelo, como lo menciona la lección de esta semana, pero sí debemos ser muy prudentes para saber cómo ayudar a las personas que necesitan enfrentar un duelo, que están enfrentando un duelo. La resiliencia muchas veces es un periodo largo, cuando la persona de pronto tiene un shock por una situación que ha vivido, pero nosotros debiésemos ser elementos que contribuyan para que ese duelo sea más llevadero en medio de la pena que la persona sufre. Y qué bien haríamos, pastor, en prepararnos un poquito más también cuando menciona el pastor Abraham el mayor enemigo, la muerte. Qué bueno sería leer algunos libros, preguntar, aconsejar o pedir consejo con gente que sabe cómo manejar el momento del dolor. A veces somos muy faltos de sensibilidad, te entiendo, ¿no? A veces vamos y queremos decir algunas palabras y hacemos más daño que bien. Sería bueno hasta prepararnos un poquito más en cómo atender esos momentos de dolor, ¿no? En esa situación, para mí es lo más difícil atender, ministrar un funeral, por ejemplo. A veces llegamos y decimos, lo siento,
en verdad lo sentimos, en verdad experimentamos lo que ellos están experimentando, ¿no? Y a veces queremos decir tantas cosas que hay un comentario en la lección, dice, nunca pongas tu situación superior a lo que está viviendo la familia. Sí. Como, bueno, a ti se te murió tu mamá, hace un año se murió mi mamá y mi hermano a los pocos días también. O sea, yo creo que debemos escoger las palabras, pedirle al Señor que saber, a lo mejor ni hablar, nada más estar ahí presentes, ¿no? Sí, correcto. Entonces la lección dice que cuando nosotros hemos sido atendidos por nuestro Dios, escuchó nuestro quejido, escuchó nuestro clamor, y Él nos ha sacado de situaciones difíciles, eso nos capacita también para nosotros saber escuchar y para saber atender la necesidad de los demás. Seamos unos, hagamos semejante a lo que hizo el Señor Jesús. Estemos atentos y digamos solamente lo que tengamos que decir y hagamos lo que tengamos que hacer. Amén. Hemos llegado lamentablemente al final de nuestra lección número 8. Jesús mostraba simpatía. Ha sido una lección muy, muy reflexiva. Y Dios permite que nos motive también a la acción. Vamos a despedirnos, no sin antes dar un mensaje final de todos los que estamos aquí en esta ocasión, comenzando con el pastor Armenta, a quien agradecemos que haya estado con nosotros, pastor. Muchas gracias. Creo que esta lección podríamos dar un último pensamiento diciendo que Dios escucha, Dios entiende, pero también Dios atiende. Y puede ser nuestra necesidad en forma audible, podemos presentarla al Señor en forma audible, como fue el caso de Pedro cuando estaba hundiéndose allí, Señor, sálvame. O puede ser como en el caso de la mujer con flujo de sangre, que en forma silenciosa, callada, imperceptible casi, excepto por Jesús, llegó y se acercó a Jesús y obtuvo respuesta a su petición. Yo no sé cuál es tu necesidad, pero si es el caso de Pedro, grítale al Señor. O si es el caso de la mujer con flujo de sangre, en tu recámara, allí en silencio, donde solamente tú estás, comunícate con Dios y preséntale la necesidad que hay en tu corazón. Y estoy seguro que Él responderá como lo hizo con ellos, como lo hizo con David, como lo hizo con el pueblo de Israel y como lo hizo con el pueblo en todo momento. Estaba pensando en el tiempo de los jueces. Dios está al pendiente de tu necesidad y te atenderá. Muchas gracias. Pastor, creo que lo que dijo el pastor Armenta es cierto. Y bendito sea Dios porque creo que lo hemos experimentado. Hemos clamado al Señor, Él ha escuchado nuestro ruego, ha atendido nuestras necesidades, ¿verdad? Y las suple conforme a su misericordia. Ahora nos toca a nosotros, ya capacitados, porque Él nos ha solucionado los problemas, hemos pasado por trances, pero Él nos ha sacado. Ahora nos toca a nosotros hacer algo por los demás. Dice Colosenses 3:12, por lo tanto, como elegidos de Dios, santos y amados, vestidos de entrañable compasión, de benignidad, humildad, mansedumbre y tolerancia. Hay que amar a los demás como Jesús los ama. Dice, de entrañable compasión. Hay que amar hasta con los intestinos, no tan solo con el corazón. Hay que hacer algo más por las demás personas. Gracias, pastor. Si recibimos gracia, tenemos que dar gracia. Fuimos tratados con bondad, tratemos con bondad. El Señor nos extendió su misericordia, extendamos misericordia. ¿Cómo? Escuchando, entendiendo y atendiendo. Eso fue lo que Jesús hizo. Que Dios permita sea lo que nosotros también hagamos. Que Dios les bendiga. Los esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección. Que el Señor les llene de su dirección y de su presencia. Hasta la próxima.